Buenas noches, bienvenidos a la Vuelta al Mundo de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras la reunión en Ginebra sobre el plan de paz de Trump para Ucrania, la Casa Blanca publicó una declaración conjunta sobre las conversaciones. Señala que las partes redactaron un marco de paz actualizado y refinado. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que hay señales de que Estados Unidos escucha a su país. Jair Bolsonaro asegura que intentó quemar su tobillera electrónica con un soplete en un momento de paranoia y alucinaciones provocadas por los medicamentos que le suministran. Y mientras el expresidente brasileño permanece desde ayer recluido en prisión preventiva, sus seguidores protestan para pedir su liberación. El presidente interino de Perú, José Gerí, se dijo dispuesto a entrar a la Embajada de México en Lima para capturar a la ex primera ministra del encarcelado exmandatario Pedro Castillo. Betsy Chávez se encuentra ahí asilada y enfrenta un proceso por intento de golpe de Estado. Iniciamos hablando del acuerdo de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras la reunión celebrada hoy en Ginebra entre delegaciones de Washington y Kiev, la Casa Blanca publicó una declaración conjunta sobre las conversaciones en la que afirma que las partes redactaron un marco de paz actualizado y refinado que contiene así las exigencias de Ucrania. Más temprano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró que hay señales de que Ucrania es escuchada. Desde la capital nos amplía nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Ya lo había dicho el presidente Volodymyr Zelensky que estos días iban a ser de gran actividad, como lo fue hoy en Ginebra, cuando la delegación ucraniana se reunió tanto con los representantes europeos como con los enviados especiales estadounidenses de cabeza del secretario de Estado Marco Rubio. Esto ha sido seguido con gran expectativa por los ucranianos, que gran parte de la población ha visto como esos 28 puntos puestos sobre la mesa por Estados Unidos esta semana que termina, ellos lo leen como una exigencia a capitular después de estos casi 4 años de guerra. Sin embargo, al final del día el presidente Zelensky dijo que la diplomacia había quedado abierta, que los norteamericanos estaban escuchando a Ucrania, que las cosas estaban cambiando, allanando un camino para buscar una solución que ponga fin a esta guerra. Esto también después de que esta mañana el presidente Donald Trump, haciendo un poco memoria de lo que había hecho ya en febrero pasado en esa fatídica reunión con Zelensky en la Casa Blanca, dijo que Ucrania no estaba siendo lo suficientemente agradecida con Estados Unidos por ayudarle a poner fin a esta invasión a gran escala comenzada en el 2022. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio, en un tono mucho más conciliador, dijo que el día de hoy había sido un gran día, que había habido un gran progreso, que esos temas en los cuales todavía no se han puesto de acuerdo pueden estrecharse y pueden encontrarse una solución, pero dijo que también se necesita tiempo, por lo cual un poco dio a entender que esa fecha límite puesta por el presidente Trump del próximo jueves para que Ucrania acepte esta propuesta puede llegar a cambiar. Él dijo que Ucrania necesita esas garantías para sentirse segura, pero también dijo que no tenía conocimiento sobre esa contrapropuesta hecha por Europa que ya circula en algunos medios como la agencia Reuters. En esta contrapropuesta, el tema más interesante tal vez es el de los territorios, que según lo propuesto por Estados Unidos, Ucrania tendría que ceder territorios que tiene en su control a Rusia, especialmente en el Donbass. Sin embargo, los europeos dicen que sobre los territorios se hablará una vez ya haya un cese al fuego. Y mientras se llevaron a cabo las discusiones en Suiza, en el frente los combates son intensos. Este domingo se informó de un nuevo ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkiv que dejó 4 muertos y casi una veintena de heridos. Más temprano las fuerzas rusas afirmaron haber avanzado con éxito en Donetsk y haber tomado el control de la ciudad de Kupiansk y parte de Pokrovsk, dichos que Ucrania niega y cuyos soldados en la línea del frente se resisten a eventuales concesiones territoriales como lo propuso la administración Trump. Aquí los detalles.
En las trincheras los disparos de artillería son constantes. Alrededor de Pokrovsk, el ejército ucraniano intenta resistir a las ofensivas rusas. Incluso cuando los soldados intentan descansar, las explosiones les recuerdan la presencia del enemigo. Tenemos mucho trabajo por delante. Apoyamos a la infantería, atacamos objetivos, minamos intersecciones y bombardeamos todo lo que podemos. Utilizamos todo lo que se nos da, pero nuestros objetivos principales son las posiciones de sus operadores de drones. Los drones son una pesadilla para nosotros. El ejército ruso afirma controlar el 70% de la ciudad de Pokrovsk, una afirmación desmentida por Kiev. En estas imágenes se puede ver a soldados rusos circulando por el sur de la ciudad, desierta y devastada por los combates. La ciudad de 70.000 habitantes antes de la guerra es estratégica. Conocida como la cerradura del Donbass, es un nudo logístico clave para el ejército ucraniano. Su caída sería la mayor victoria rusa en Ucrania desde 2024 y abriría el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. Pokrovsk también se encuentra en la carretera de Dnipro al oeste. Mientras se debate el plan de paz propuesto por los estadounidenses, estos soldados ucranianos rechazan ceder territorio a sus enemigos. Creo que no deberíamos confiar en Rusia. Eran uno de los principales garantes de nuestra seguridad, pero en realidad nos han atacado. Dicen bonitas palabras, pero no tienen ningún valor. Las fuerzas ucranianas también sufren más al norte. El jueves, el ejército ruso reivindicó la toma de la ciudad de Kupiansk, que había sido retomada a los rusos en septiembre de 2022. Vamos al continente africano. Sudáfrica dio por finalizada la cumbre del G20 que se celebró durante 2 días en Johannesburgo. El presidente anfitrión Cyril Ramaphosa afirmó que junto a los mandatarios participantes se hizo un compromiso que fue renovado con la cooperación multilateral y que se reconoció la necesidad de aumentar el financiamiento climático desde todas las fuentes en una cumbre a la que Estados Unidos no asistió y boicoteó y en la que la búsqueda de la paz en el mundo estuvo entre los principales asuntos. En Medio Oriente, Israel mató al jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, y lo hizo en un ataque aéreo contra un edificio en los suburbios de Beirut, la capital, que dejó en total 5 muertos y al menos 20 personas heridas. El grupo islamista pro-iraní confirmó este asesinato y acusó que Tel Aviv cruzó una línea roja. El gobierno de Líbano urge así a la comunidad internacional para intervenir con el objetivo de detener los ataques israelíes en medio del alto el fuego entre Israel y Hezbollah, iniciado en noviembre del 2022 y que ha sido violado reiteradamente por los israelíes. Aquí los detalles. Hezbollah lo confirmó. Un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut mató a su jefe militar, Haitham Ali Tabatabai. Tabatabai era un asesino en masa. Sus manos están manchadas con la sangre de muchos israelíes y estadounidenses. No en vano había una recompensa de $5 millones por su cabeza en Estados Unidos. Israel acusa a Hezbollah de organizar la reconstrucción de su poder y pide al gobierno libanés que respete su compromiso de desarmar al movimiento pro-iraní, una de las condiciones del alto el fuego acordado en noviembre de 2024. El ejército israelí ha intensificado recientemente sus ataques en el sur y el este del Líbano, pero este es el primer ataque sobre Beirut desde el pasado 5 de junio. La explosión sembró el pánico en este barrio densamente poblado. De repente se escuchó un ruido muy fuerte. Mi casa está en la segunda calle. Vine a asegurarme de que todo estaba bien porque mis tías viven aquí, en esta calle, en el primer piso. Llamé a su puerta, las llamé, pero no tengo noticias. El ataque causó varios muertos y numerosos heridos. El presidente libanés, Joseph Aoun, ha instado a la comunidad internacional a intervenir para poner fin a la ofensiva israelí y evitar un nuevo deterioro de la situación en la región. En otro orden de ideas, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó un plan de fuga y afirmó que intentó quemar su tobillera electrónica con un soplete en un momento de paranoia y alucinaciones supuestamente provocadas por los medicamentos que le suministran. Y mientras el expresidente permanece desde ayer recluido en prisión preventiva ante posible riesgo de fuga, sus seguidores protestan para pedir su liberación. Con pancartas y banderas en mano, afirmaron que el ultraderechista es un hombre honesto y piden que sea liberado. Bolsonaro cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado cometido en 2023. Escuchemos.
Usted, Alexandre de Moraes, es culpable. Usted y Temer. No les tenemos miedo. Estamos aquí para defender a nuestro Bolsonaro, que es un hombre honesto, con carácter y una familia, frente a ustedes, que son unos ladrones corruptos. Una persona que no cometió ningún crimen. Es una persona que no ha cometido ningún delito. Esto se trata simplemente de una persecución política. Incluso el 22 de noviembre lo dejaron para arrestarlo y demostrarle al mundo que no es más que una persecución política. Exactamente a todo el mundo que nada más es que una persecución política. Seguimos con información de la región latinoamericana. El presidente interino de Perú, José Gerí, afirmó que no se limita y que si tiene que ingresar a la Embajada de México en Lima, lo hará para sacar a Betsy Chávez, quien se encuentra ahí asilada. Se trata de la ex primera ministra del encarcelado exmandatario Pedro Castillo y ambos están acusados por intento de golpe de Estado, un acto que violaría la inmunidad diplomática, que supone un principio clave del derecho internacional. Y nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos informó previamente al respecto. El presidente José Gerí no descarta una incursión a la Embajada Mexicana en Lima para hacer cumplir la orden de captura nacional e internacional emitida por la justicia peruana contra la ex primer ministra Betsy Chávez, quien se encuentra asilada en esa sede diplomática. En entrevista con el diario El Comercio, Gerí dijo que existe un mandato judicial y él no se limita, y si se tiene que ingresar a la Embajada Mexicana, se hará. El último viernes, una corte ordenó contra Betsy Chávez 5 meses de prisión preventiva y dispuso que la policía y la Interpol la arresten para conducirla a la cárcel ante claros indicios de fuga y obstaculización a la justicia por no haberse presentado a las últimas audiencias. Chávez es juzgada junto al expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión relacionado con el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, delito por el que la Fiscalía exige 10 años de cárcel contra la ex primer ministra. La tensión diplomática entre Perú y México ha sido reprochada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en las últimas horas amenazó que si Perú agrede a la Embajada de México, Colombia retira su sede diplomática. Mientras tanto, en Lima, un contingente de policías vigila a la Embajada mexicana. En su interior, Betsy Chávez espera 2 probables destinos: el salvoconducto o un eventual arresto policial. Y en Colombia, 17 niños fueron rescatados de la secta judío ortodoxa Lev Tahor en el noroeste del país. Según informó Migración Colombia, 5 de ellos contaban con una orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas del Interpol. Los menores son de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Esta secta ya ha sido señalada por casos de abuso sexual, trata, embarazo y matrimonio forzado en la región. Tan solo en diciembre del 2024, 160 niños fueron rescatados en Guatemala. Escuchemos. Sobre algunos de sus miembros existen alertas de agencias homólogas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esta comunidad por secuestro y explotación sexual infantil. También hay indicios de que podrían intentar establecer una nueva base en territorio colombiano. De Colombia nos vamos a México. Desde el puerto del estado de Veracruz, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que el país esté alerta para defender cualquier intento de injerencia externa. Las declaraciones de la presidenta se dan después de recientes declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump de estar dispuesto a enviar fuerzas militares a su vecino del sur para combatir al narcotráfico. Y horas antes de que Sheinbaum Pardo llegara al estado para celebrar los 200 años de independencia del puerto, en esa misma entidad fue asesinado a tiros un líder indígena y ex candidato a gobernador Juan Carlos Mesua. En Veracruz, en menos de un mes, hay que recordar que han sido asesinados ya 2 ex candidatos. Finalizamos en Hawái. El volcán Kilauea sigue en actividad y continúa arrojando lava desde su cráter, dejando imágenes espectaculares a la vista de residentes y visitantes. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, ha expulsado magma que se eleva hasta los 400 metros de altura desde diciembre pasado. El material arrojado no amenaza a la población ni tampoco infraestructuras porque permanece contenido en el Parque Nacional de los Volcanes de la isla. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima.
France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.